Él usa los instrumentos que sean necesarios para alcanzar a cada persona. La Biblia dice que el Señor nos ama aún cuando somos pecadores, ya que Cristo murió por nosotros. Así que ayúdeme a orar por eso. Ojalá que hoy podamos tener un buen tiempo donde se pueda compartir el Evangelio, porque esa es la razón de existencia de nosotros como iglesia. Compartimos este tiempo lindo aquí en familia, pero también sabe que tenemos una tarea que cumplir, una tarea que desarrollar, y eso pues nos alegra y nos motiva muchísimo ser parte de la obra de Dios. Así que ore por esta actividad que se va a hacer el día de hoy, y ya un par de hermanos ya se fueron llevando unas cosas, y más tarde vamos a sacar las sillas y vamos a llevar para estar allá y ayudar, apoyar, porque la verdad la hermana está haciéndolo ella allá y nosotros solamente vamos a apoyar con lo que podamos. Pero estamos orando ya porque ya es la segunda vez y vemos cómo el Señor sigue sosteniendo eso allá, y probablemente pues sería una linda cosa si podemos iniciar algo allá. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. Muy bien, habiendo dicho eso, pues nuevamente a los que llegaron, los que se conectaron recién, les damos la bienvenida. Es lindo tenerlos aquí. Estamos hoy con casa llena por el aforo. Ya pronto, si el Señor lo permite y ya todos vacunados, ojalá que ya el asunto pueda ir mejorando para que ya todos podamos volver y estar juntos y volver a tener esa alegría, ese entusiasmo. Qué lindo poder tener a los niños. Ya se escuchan gritos y llantos, ya ahora les molesta, los extrañábamos, ahora es lindo escucharlos por ahí. No, yo no quiero con mamá, yo quiero con mamá, y que quieren venir porque ustedes los malcriaron en la casa y ahora hay que volverlos a educar, hay que volverles a enseñar. Esta semana estaba pensando que yo me recuerdo cuando era muchacho, cuando era pequeño, la televisión, no es que me miran con cara de novicios, somos contemporáneos, no me vean con historia, y usted se va a acordar conmigo. La televisión más o menos, yo vi por primera vez televisión, por primera vez vi un televisor en blanco y negro, marca Beltec, de 12 pulgadas, era una cosa así chiquita, que no lo compró mi mamá ni mi papá porque nosotros no teníamos para comprar un televisor, sino que lo compraron en la casa grande, de mi abuelo. Entonces fue un evento, fue un acontecimiento cuando se compró ese aparatito. No era una cosita así chiquita, más grande es una portátil de esas que estoy viendo por ahí, una cosa así, que era gris con pantalla negra. Y entonces yo tenía aproximadamente, si mal no recuerdo, de haber tenido unos 8 o 9 años, no más de eso, todavía era un niño. Y yo me recuerdo que cuando mi abuelo llega con el aparato a esa casa, a la semana siguiente, mi abuelo le dice a mi papá que por favor se mude a una finca que había comprado cerca de allí, y habían construido una casa y nadie quería irse allá porque todos vivíamos alrededor de la casa grande de mis abuelos, y entonces estábamos cerca por allí. Entonces la finca estaba más o menos caminando a unos, 40 a una hora más o menos de distancia desde la casa de mis abuelos, que había que caminar por un sendero. Y justo cuando compraron la televisión, mis abuelos, nos mudamos. Se imagina. Así que se me acabó la emoción y el entusiasmo rapidito. Yo me recuerdo que cada noche nosotros a las 5 de la tarde caminábamos una hora, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y llegábamos a la casa de mis abuelos para ver televisión, para ver la bendita televisión, blanco y negro. Y veíamos programas allí y llegábamos a las 5 o 6 de la tarde y nos íbamos tipo 8 y media de la noche en una oscuridad espantosa, con linterna a veces cuando había, y si no había, confiando en la luna y las estrellas para ir y llegar, porque o llevábamos un candil o una cosa hasta donde duraba, o lo apagaba el viento, porque a veces no había las pilas para la linterna. Y no me estén mirando con ojos de lástima, porque ya los veo que no, yo fui feliz. Eso es una aventura para mí. Es algo extraordinario que yo me recuerdo de aquel entonces. Pero lo que les mencionaba es que cuando llegó la televisión, las películas que daban en la televisión o las series que daban en la televisión eran poquísimas, ¿no?
Y había por ahí los dibujos animados, era lo que uno quería ver, pero me acuerdo que daban esas series de terror de aquel entonces. ¿Cuántos se acuerdan allá? Estoy hablando reciencito nomás, hace unos añitos atrás. Esas películas de terror como Frankenstein, Drácula, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? La Dama Tapada y que esas cosas así, en blanco y negro. Y yo me acuerdo que a mí me asustaba eso. Yo le tenía miedo. A mí no me gustan las películas de terror. Yo no veo películas de terror porque a mí me da miedo. Ni de suspenso. Tampoco me gustan las películas de suspenso. Yo veo Tiburón y me asusto. Entonces el otro día estaba viendo Megalodón y me asusté cuando el aparato ese aparece ahí a la niña y yo me hubiera hecho de todo ahí parado mientras si veía ese animal ahí enfrente mío. Yo tengo miedo a veces tirarme a agua donde no hay fondo, donde no puedo tocar el pie, yo no me lanzo. Yo no me lanzo más allá de 1,5 metros. Si puedo tocar ahí yo me lanzo en el agua. Si no, no. Soy miedoso, la verdad, tengo que confesarlo. Me asustan los temblores. No sabe cómo le tengo miedo a los temblores. En fin. Y me acuerdo que cuando íbamos de la casa de mi abuelo hasta mi casa, había un pequeño trecho del camino. Todo el camino era oscuro, obviamente, porque era bosque. Todo el camino era oscuro. No había luminaria, nada. Era 1 hora de camino a oscuras. Y en las noches de invierno era mucho más oscuro. Pero había un pequeño trecho de unos 200 metros con un cañaveral, cañas de gadúa, no sé si usted conoce, que habían allí. Más o menos 200 metros, usted venía por acá, había cacao y todo, pero cuando no sé qué pasaba, en ese trecho de 200 metros era como que la boca del lobo, era oscuro, totalmente oscuro. De un lado estaba el cañaveral y del otro lado estaba una plantación de cacao con árboles grandes, frutales y todo lo demás, pero era como un túnel, y era oscuro. Y las historias más macabras se contaban de ese lugar. Que habían visto una luz caminando, que se prendía una luz de noche, que se apagaba, que había algo blanco que salía por allí. Ya me estoy erizando solamente de recordarme, miren. Me estoy asustando solamente de recordarme, porque créanme, no puedo contar las veces que cuando llegábamos a ese lugar con mi hermano, mi mamá y mi papá, era acelerar el paso y no mirar para ningún lado, solo para el frente. Y ese lugar era tan oscuro que yo me recuerdo una vez venía de noche, así mismo oscurecido, y yo venía en un burro venía, y de pronto era tan oscuro ese lugar que venía alguien de frente y yo no lo vi a 1 metro cuando estaba así, me pasa, hola, me dice, y yo casi me morí del susto, porque no se veía. Y cosas como esas, yo le decía a mi esposa, nos asustaban. Nos llenaban de pánico, te asustabas porque de pronto escuchabas un ruido y todo lo demás. Y la verdad es que para nuestra generación, los que somos los antes de los millennials, pertenecemos, ¿cuál es la generación antes de los millennials? La Z, nosotros, era fácil asustarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos asustábamos fácil. Viste Frankenstein y te asustaba, viste Drácula y te asustabas y todo lo demás. Pero pasó luego de la televisión, vinieron el cine, vino todas las películas y ahora esta generación no se asusta con nadie. Chucky es un chiste para los niños hoy en día. Ven al Chucky sale corriendo con algunos niños. Si a Chucky lo meten en un jardín de escuela hoy día, el pobre sale corriendo y pide psicólogo y terapia porque no sabe cómo dominar todo eso. Porque hoy día nuestros niños no se asustan con nada. Yo me acuerdo que antes mi papá me decía, te voy a pegar. Eso que me diga que te voy a pegar ya me aterraba. Hoy una mamá le dice a un niño que le va a pegar y el niño se le mata de la risa. Porque no tienen miedo. Hay una generación y ahora más que ahora que está levantándose que no tiene temor, no tiene miedo. Porque obviamente hay muchos factores que influyen en este tema, pues, ¿verdad? La televisión, los medios de comunicación, la tecnología, ¿no? Que a mí me asustaba antes cuando ¿se acuerdan cuando salió Mortal Kombat, ese juego sangriento? Yo decía, qué horrible eso de ver volar la cabeza de una persona. Hoy en día eso ya no tiene ya es un chiste ahora. Ya no solamente se conforman con volarle la cabeza, sino con destriparlo y cortarlo en 1000 pedazos, porque eso es lo que ya es una diversión, ese tipo de cosas. Y el problema con eso es que cuanto más difícil es
que tú llegues a sentir temor por algo, no solamente que ese temor te lleva a perder el respeto, sino que también te lleva a perder la sensibilidad. Nos volvemos insensibles. Y usted puede pensar, pero, o sea, que el temor es saludable, tener miedo. Por supuesto que sí, ya lo dijo el sabio burro. El temor es la respuesta saludable, como decía él, a algo desconocido y dañino, decía burro. ¿Se acuerdan en la película de Shrek? Así que el miedo lo protege, decía él. Pero lo que está ocurriendo en nuestras generaciones es que estamos viviendo tiempos donde la gente no tiene temor. No tiene temor en ningún sentido. No estamos hablando solamente del temor a asustarnos de algo, lo cual por supuesto también ya la gente no se asusta casi de nada, ya nada nos sorprende, sino que también estamos viviendo una generación y un tiempo donde tampoco hay temor hacia las autoridades, tampoco hay temor hacia los mayores. Y llámeme usted chapado a la antigua, vejete o como quiera decirme, pero creo que nuestra sociedad está experimentando el impacto de vivir sin temor a nada. Sin temor a nada. Sin miedo, sin respeto, sin una, digamos así, postura reverente hacia las cosas a las cuales necesitamos tener reverencia. ¿Por qué? Porque cada día somos confrontados y respondemos como podemos. Y yo pensaba esta semana en este tema, porque creo que es muy revelador precisamente el hecho que cuando falta el temor en nuestras vidas, todo lo que está a nuestro alrededor termina también distorsionándose. Y yo leía una frase que me había venido a la mente en el libro de Jeremías, capítulo número 2, versículo número 19. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Y allí el profeta Jeremías tuvo un ministerio de aproximadamente 50 años, 5 décadas. Capítulo 2, versículo número 19. El ministerio de Jeremías, o el trabajo, por decirlo de otra forma, de Jeremías, comenzó en los días del rey Josías. Dice el capítulo 1, versículo 1, que la palabra de Dios le vino a Jeremías en los días de Josías en el año 13º. Es decir, que Josías tenía 13 años de estar en el trono cuando Dios vino y habló con Jeremías y le dio esta profecía, esta palabra. Y que este ministerio, este trabajo de Jeremías duró hasta el último rey que tuvo Israel, que sería el rey Sedequías, en su último año. Josías reinaría por allá en el año 627 a.C., y Sedequías, que es el último rey de Israel, reinaría en el 586, año en el cual Nabucodonosor con las tropas babilónicas invadirían Judá y llevarían cautivo al pueblo de Jerusalén a Babilonia y destruirían el templo que los judíos habían construido. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. 50 años entonces duró el ministerio de Jeremías. Ahora, Jeremías fue una lección visual de lo que es el costo de vivir una vida recta en medio de una sociedad corrupta donde no había absolutos. Si usted lo lee todo el libro de Jeremías, que es un libro bastante largo, va a darse cuenta que a veces hacer lo correcto no le va a pagar bien en esta vida, en este mundo. Jeremías fue rechazado, fue encarcelado, fue criticado. Él sufrió el menosprecio de su propio pueblo, fue amenazado de muerte incluso por la propia gente a la cual él estaba enseñándoles o estaba tratando de ayudar.
De tal manera que en estos 50 años, Jeremías vivió el antes, el durante y el después del cumplimiento de las mismas profecías que él había dado. ¿Se imagina usted? Antes de que ocurriera el cautiverio, Jeremías advirtió al pueblo de que se arrepientan para evitar el castigo. El capítulo número 7 del libro de Jeremías, le voy a pedir que tenga su Biblia abierta allí porque vamos a leer ahora. El capítulo número 7 dice, el verso número 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Subraye esta palabra: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto, es este. Esta era una afirmación que los judíos decían como diciendo: esta es la casa de Dios, nosotros somos la nación y nada nos va a pasar. Todo va a estar bien, no se preocupen. Y Jeremías le dice: no se fíen de esas palabras, que porque aquí está el templo de Dios, todo va a pasar y no va a ocurrir absolutamente nada. No, es que yo soy hijo del Rey Altísimo y no me va a pasar nada, porque caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi... y nada me pasará a mí, porque nada me va a tocar, porque yo soy hijo del Altísimo, no importa. Es cierto que Dios te ama y te protege y te cuida. Pero el problema con el tiempo de Jeremías es que la gente, como dice el capítulo 2, versículo número 19, que ya vimos hace un momentito, había dejado a Dios. No había temor de Dios. Ya no le temían a Dios como le habían temido antes. Ya vamos a hablar un poco más de eso, un poquito más adelante. Pero mira lo que dice el verso 5, dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicias entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Eso lo pregunta Dios. Vives como quieres allá afuera, de lunes a sábado. Hurtan, matan, mienten, insultan, codician. Y luego dices que vienes y te presentas aquí, te congregas en mi casa y vienes a reunirte en mi nombre, y tú crees, dice Dios, que yo que acepto todo tu estilo de vida, que estoy ciego, que no veo lo que está pasando. Dice el Señor, versículo 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Es decir, este es un refugio de delincuentes, dice el Señor. Porque eso es lo que son, le dice Jeremías. Ustedes son delincuentes que viven la vida desordenada allá y luego se vienen y se refugian en mi casa, cumplen los sacrificios, hacen los ritos. Eso le decía Jeremías a su pueblo. ¿Y qué les pedía Dios? Mejoren vuestros caminos, cambien sus obras, tomen decisiones sabias, porque de lo contrario, el juicio de Dios viene sobre ustedes. Es lo que dice el Señor. He aquí, dice el verso 11, la última parte, que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Dios les dice: ¿se acuerdan de la ciudad de Silo?
Y si ustedes que son lectores de la Biblia tienen buena memoria, recordarán que Silo era la ciudad donde estaba el campamento, el tabernáculo de reunión con el arca del pacto cuando pasaron del Jordán. Y ahí estuvo el campamento por mucho tiempo. Pero el pueblo que hizo en el tiempo de Samuel, antes de Samuel, con los hijos de Elí, se prostituyó. ¿Y qué hizo Dios? Los filisteos vinieron y destruyeron la ciudad y se llevaron el arca. ¿Recuerda? Y Dios les dice ahora, muchos años después, le dice a la nación, recuerdan que el tabernáculo, porque el templo no estaba, el tabernáculo era el lugar santo donde se encontraba Dios. ¿Recuerdan lo que yo les hice? Así que Dios les está diciendo, no piensen que porque ustedes son mi pueblo, yo me voy a hacer de la vista gorda. Voy a pasar por alto. Así que eso fue antes. Y usted puede seguir leyendo, por favor, el capítulo número 7 y el capítulo número 26 también del libro de Jeremías, donde Jeremías los llama al pueblo a arrepentirse. Pero él también vivió el durante. Es decir, no quisieron volverse sus caminos. Y vino Babilonia, vino Nabucodonosor en el año 586, y los conquistó. Y Jeremías tuvo que vivir ese tiempo de conquista, de muerte, de destrucción. Y durante ese tiempo, ahora Jeremías le dice, miren, ya no se dan cuenta de lo que ustedes están viviendo, ya tienen las consecuencias, ya Dios los castigó, ya Dios los juzgó. Así que ahora Dios le dice, ya sométanse, acepten las consecuencias, sométanse a Babilonia y Dios los va a bendecir. Vaya conmigo al capítulo número 27 del libro de Jeremías, por favor. Por eso le pedía que tenga su Biblia porque vamos a leer hoy. Jeremías capítulo número 27 dice, en el principio del reinado de Joacim, dice el verso número 1 del capítulo 27, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así yo hice la tierra, el hombre y las bestias, verso 5, que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder, con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y la nación, miren lo que dice Dios, y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Verso 12, hablé también a Sedequías, el rey de Israel, de Judá, conforme a estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, porque si no, dice, moriréis. Esto es como que la leche se derramó y como dice el refrán, ¿cómo que dice el refrán? Sí, ¿cómo dice? El de la leche derramada, ¿no saben el refrán de la leche del dicho? ¿Cómo dice? ¿De qué sirve llorar sobre la leche derramada? Ellos ya habían sido juzgados y ahora estaban bajo el dominio de Babilonia y Dios dice, ¿saben qué? Sométanse para que les vaya bien. Pero ellos no quisieron escuchar.
y se rebelaron. Porque ellos creían que eran el pueblo escogido y que Dios los iba a libertar y que los iba a apoyar en sus planes. ¿Y qué ocurrió después entonces? Según la historia, en el 586, después del 586, Jeremías fue forzado a ir con un remanente que huía de Judá a Egipto. Vaya al capítulo 42, por favor. Esto a mí me resultó muy revelador, a más de interesante, porque veo cómo esta historia calza tan exactamente con la historia de la humanidad. Miren lo que dice en el capítulo número 42. Vinieron todos los oficiales y la gente de la guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová. Se habían dado cuenta que Jeremías no se había equivocado en ninguna de sus predicciones. Y ahora lo buscan y le dicen: por favor, acepta nuestro ruego. Ve donde Dios, consulta qué es lo que tenemos que hacer, dice el versículo número 3. ¿Qué habremos de hacer ahora? Ya estamos cautivos, ahora ya nos están destruyendo, porque como resultado de eso, ahora el templo sería totalmente arrasado y destruido. Entonces Jeremías le dice: yo voy a consultarle a Dios. Y ellos dicen: está bien, y nosotros, dice el versículo número 6, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Haré lo que tú me digas, pero anda, por favor. Lo que Dios diga vamos a hacer. Y Jeremías dice: bueno, ya que ustedes lo dicen así, me voy. Y pasaron 10 días, dice la Escritura, y al fin de esos 10 días la palabra de Dios viene a Jeremías, y Dios les da un mensaje, y el verso 8 dice que Jeremías llama a aquellos que le mandaron, a todos, desde el mayor hasta el menor, y les dijo, verso 9: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, dice, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque dice el Señor: estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis a la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, ni temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a esta tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar a Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Vaya conmigo al capítulo 43, versículo número 7. Versículo número 5 dice así. Versículo 4 dice, capítulo 43, 4 dice: no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de guerra, a todo el remanente, incluido Jeremías, de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado,
para morar en la tierra de Judá a hombres, mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capital de la guardia, con Gedalías, hijo de Icán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Neerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron, ¿qué cosa? La voz de Jehová. Usted puede seguir leyendo el versículo número 8 en adelante hasta el final del capítulo. Y cuando estaban en Egipto, dice la Escritura en el versículo número 8, en la ciudad de Tafnef, que se encontraba ahí en la delta del Nilo, Dios le viene a Jeremías y le habla. Y les dice que los iba a juzgar. La historia nos cuenta que allá por el 568, 567, Babilonia invade Egipto. Y adivinen quién estaba en Egipto. Los judíos. Y fíjate lo que Jeremías dice. Versículo número 11 dice: y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Y esto me impactó, porque dice: los que a muerte, a muerte. Y a los que a cautiverio, a cautiverio. Y a los que espada, espada. Era la última oportunidad. Ahora, toda esta historia nos lleva a pensar, ¿por qué ellos no quisieron escuchar? Pero antes de pensar y señalarlos a ellos, yo me pregunto, ¿por qué nosotros no queremos escuchar? Cuando nos pasan tantas cosas, cuando a veces tomamos nuestras propias decisiones, cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, y luego de que cosechamos las consecuencias de nuestras propias y malas decisiones, todavía nos negamos a escuchar. ¿Qué es lo que hace? Yo puedo entender que antes no creyeran porque parecía imposible que Dios hiciera lo que Jeremías decía que hiciera antes. ¿Cómo que Dios va a destruir Jerusalén? Es su ciudad. ¿Cómo que Dios me va a castigar si soy su hijo? Pero ¿y después? ¿Qué hace que una persona cierre su mente y su corazón de esta manera? Y Jeremías capítulo 2, versículo 19, nos da la respuesta a esta pregunta. Y Dios dice ahí, en el capítulo 2, versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. No se trataba aquí del juicio de Dios. Y aquí yo quiero ser muy enfático, mis queridos hermanos y amigos. A veces creemos que Dios nos está castigando. Sin embargo, Dios le dice aquí a la nación que no era Él quien los castigaba, sino que era simplemente el resultado ¿de qué? De su propia maldad. Usted no puede pensar que va a obrar mal y que no va a cosechar el pago de su obrar. Así que ellos simplemente estaban cosechando el resultado de su propia maldad, de su propia rebeldía. La maldad tiene que ver precisamente con esos actos, con esas obras que nosotros podemos ver, actos de maldad, asesinatos, adulterios, robos. Pero luego habla de la rebeldía, y la rebeldía es algo que no se ve. Una persona rebelde, la rebeldía nace en el corazón. La tenemos guardada. Y esa rebeldía es la que nos hace a veces actuar y hacer esas cosas que son malas. Pero ¿qué ocasionó esta maldad, este actuar? Dios dice, sabe pues y ve, ¿qué cosa? Cuán malo y amargo es el haber dejado ¿a quién? A Jehová tu Dios.
Dice que lo dejaron. Pero agrega una cosa más, dice, ¿y qué cosa es? Faltar mi temor en ti. No hubo temor de Dios. No le temen a Dios. Como decía al inicio, somos una sociedad una generación que ha perdido el temor a casi todo. Ya han tenido que hacer un remake del Exorcista porque la antigua película El Exorcista no asusta ni a un niño ahora. Ya no les da miedo. Ahora hacen las películas más grotescas porque es la única forma. Pero mientras más nos acostumbramos a cierta manera de vivir y de pensar, menos sensibles nos volvemos. Ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque quiero terminar con esto, que quiero que quede grabado en su corazón. ¿Qué nos lleva a dejar el temor a Dios? Primero, cuando olvidas la frescura y la dependencia. Capítulo 2 de Jeremías dice, versículo número 1, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Se acuerda la última vez que no tuvo ni para tomar el bus? ¿Cuándo veía la nevera vacía? Y entonces me di cuenta que cuando me acostumbro a ciertas cosas, pierdo la sensibilidad y me olvido la frescura y la dependencia. Es la verdad. Abría la nevera esta semana y había lo que siempre hay en toda nevera de pobre: medio limón seco para el olor, para que no apeste. A veces un carbón. Siempre hay un carbón en una nevera, por lo menos en la mía. Capaz que usted no ha visto el carbón porque su nevera está llena. Yo encontré el carbón porque está vacía. Y cuando vi el carbón me di cuenta, ¿y ahora qué pasó? A lo que me refiero es que cuando nos acostumbramos a ver algo que siempre está allí, que nunca nos falta, terminas por no apreciar, por no disfrutarlo. Y cuando pierdes eso, esa frescura, esa dependencia, te haces insensible. No estoy diciendo que las personas que tienen necesidad son más consagradas al Señor, por favor, tampoco quiero decir que eso es la norma, porque no es así. Pero sí hay algo que nos lleva a apreciar las cosas cuando ya vemos que no están como nosotros seguras como siempre nosotros creímos que estaban. Te enfermas y entonces te preocupas. Entonces quieres cuidarte. Cada vez que crees que lo que tienes es tu derecho, tu corazón va perdiendo el sentido de agradecer. En segundo lugar, perdemos el temor de Dios cuando crees, como digo, que lo que tienes es un derecho y no un regalo. Dios le dijo, yo lo metí en una tierra, dice el capítulo número 5,
capítulo número 2, versículo número 5 al 7. Yo los metí en esta tierra. ¿Qué maldad vieron vuestros padres? Porque ellos entraron, comieron de la tierra después de haber vagado por el desierto, después de haber sido, después de deambular, errantes. Y Dios dice en el verso 7, los introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y la contaminasteis. Yo te di lo que tú tienes. Yo soy la fuente de todo lo que tú tienes. Pero lo tomaste, dice, y lo contaminaste. Lo desvirtuaste. Lo usaste para lo que no tenías que usarlo. Te di tiempo y lo usaste mal. Te di dinero y lo usaste mal. Te di dones y los usaste mal. Te di habilidades y las usaste mal. Te di vida y la invertiste mal. ¿Por qué? Porque creías que era un derecho. ¿Cuántos se sienten con derecho de estar vivos esta mañana? ¿Sabes que no tienes derecho de estar vivo esta mañana? La vida, dice, es un derecho. No, la vida no es un derecho. Perdonen, yo disiento de eso. La vida no es un derecho. La vida es un don, es un regalo, porque nadie te la puede regalar. Nadie te la puede dar más que Dios. Nadie la puede fabricar. Nadie te la puede comprar. Es un derecho aquello que puedes adquirir porque es tuyo. Esto es mío porque yo lo compré. Pero lo que no puedes comprar, lo que no puedes adquirir, no es tu derecho. Pero a veces sí actuamos con Dios. Y Dios le dice al pueblo, ustedes no tenían nada, ustedes eran esclavos. Yo fui y los busqué, yo levanté un libertador, yo los guié por el desierto, yo los sustenté, yo los introduje en esta tierra, yo les bendije, yo les entregué esta tierra, pero ustedes la contaminaron con sus actos. Tremendo. ¿Por qué? Porque no hay temor, porque perdiste el temor, porque perdieron el temor. ¿Por qué? Porque creyeron que tenían derecho. Y no tenemos derecho. Y finalmente, falta temor cuando no nos importa la clase de líderes que tengamos. Y esto de aquí yo decía, no puede ser. Y ya se me acabó el tiempo. Pero fíjate lo que dice versículo número 8. Dice, los sacerdotes no dijeron. ¿Viste la pregunta? ¿Qué no dijeron los sacerdotes? ¿Dónde está Jehová? Y créame, he pasado pensando esta pregunta en mi mente, repitiéndomela vez tras vez, vez tras vez. Porque ¿qué significa esta pregunta? ¿Por qué Dios dice, los sacerdotes? Hablando precisamente de los líderes espirituales en la nación. Dice, no dijeron, no se molestaron, no se preocuparon en saber dónde estaba Dios. No les interesó. Yo me hacía esa pregunta. Yo decía, ¿dónde está Dios ahorita? Oh, Dios está en todo lugar. Dios está aquí. Amén, gloria. A ver, sí, Él está aquí, pero ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está? Esto habla de una dependencia, de una búsqueda. Y entonces me di cuenta de que a veces vivo mi vida tan desordenada y desconectada de Dios y estoy haciendo nada que ver con lo que Dios quiere que yo esté haciendo. ¿Por qué? Porque no estoy preocupado por saber dónde está Dios. Y los sacerdotes no les importaba esto. Hacían su ritual, el templo estaba en pie todavía en este tiempo, sacrificio, la gente venía, cantaban, adoraban, los levitas hacían todo lo que tenían que hacer, pero a nadie le importaba dónde estaba Dios. No querían saber la voluntad de Dios. Los sacerdotes, los maestros de la ley, los que tenían la ley, dice, tampoco me conocieron.
Y esto me pegó un poco más fuerte porque pensaba que cuando yo digo que tengo algo, me hago responsable de eso. Y yo pensaba, hoy estamos hablando de que tengo a Jesús. Tengo la Biblia, la leo. Pero dice que los que tenían la ley, dice el Señor, no me conocieron. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué se trata entonces? Por eso no hay temor de Dios, porque hoy en día, al igual que entonces, la ley, la palabra de Dios, no es tomada en serio. Usamos unos versículos que nos encantan para sentirnos empoderados. Que soy rey, que soy cabeza y no cola, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero esos versículos donde dice que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución, eso no nos gustan. Que los que lloran recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Someted bajo mi yugo, llevad mi carga. Y entonces, no lo conocemos. No conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Porque cuando tú conoces algo, eso te transforma. Y si usted hubiera mirado al pueblo de Israel en aquel tiempo, la imagen que hubiera tenido de Dios era una imagen distorsionada. Somos imagen de Cristo, dice la Escritura. Cristo en nosotros, dice Colosenses, la esperanza de gloria. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? Y créame que esto yo no he venido aquí para darle palo, pero porque esto me preguntaba a mí mismo y yo pienso y digo, le decía ayer a Nelson, ¿te hubiera gustado ser Jeremías? Y a mí no. Porque este hombre pasó por 50 años de su vida y finalmente moriría, sabiendo que la gente no lo iba a escuchar. Luego dice, los pastores, que dice que los pastores se rebelaron. Y dije, y ahí nos toca a nosotros. Pero como yo no me quería sentir solo en este asunto, me busqué otra versión de la Biblia para ver qué decían otras versiones. Y me sorprendí porque encontré que hay otras versiones y otras traducciones de la Biblia que traducen la palabra pastores como gobernantes. La NTV lo traduce como gobernante y la palabra precisamente tiene que ver con alguien que está dirigiendo. La NTV, la Reina Valera lo traduce pastores, pero la palabra habla de un gobernante. Y entonces yo dije, habla de una corrupción civil. Y dice que ellos se rebelaron. Los gobernantes de Israel, los que estaban para dispensar la ley, tratar los problemas, menospreciaban al huérfano, a la viuda, como leíamos hace un momentito, hacían cohecho, se rebelaron contra la ley. Había injusticia, porque no actuaban correctamente. Y finalmente los profetas, dice, profetizaron en nombre de Baal. Es decir, cambiaron a Dios. Una corrupción espiritual. Y obviamente esto nos lleva a pensar en cuál es nuestro sentir hacia Dios en este momento. Yo quiero terminar porque tenemos la cena del Señor ahora.
preguntándole, ¿cómo está su temor a Dios? ¿Le teme a Dios realmente? Yo creo que tenemos que quitarnos un poquito esa imagen mental que tenemos de un Dios chocho. Hay un papito que está ahí, yo estoy aquí, hijito, no te preocupes. Tenemos nos han metido esa imagen en la cabeza, que Dios es casi un abuelito consentidor, con el respeto que Dios merece, por supuesto. Pero así es como lo vemos. Y no digo porque lo veamos, sino porque es como actuamos. Porque si no, no haríamos lo que hacemos. Si tuviéramos miedo, no lo haríamos. Cuando usted tiene miedo de algo, usted no hace. Usted no quiere ofender a esa persona que le tiene miedo, porque le tiene miedo. Entonces hemos cambiado un poco el término temor y hemos hablado de reverencia, de respeto. Es que a Dios hay que reverenciarlo. No, es que no hay que tenerle miedo a Dios. Pero si usted lee el libro de Jeremías, justo Dios le dice a Jeremías ahí en el capítulo 2, cuando le dice, vayan a mirar a Silo, recuérdense de Silo. Ese Dios amoroso no le importó, por así decirlo, que en aquel entonces los filisteos vinieran y mataran un montón y se llevaran el arca, lo que representaba su presencia, porque lo habían ofendido. Ese es Dios. Que Dios tiene paciencia es otra cosa. Pero su ira, escúcheme bien, se derramará. Él soporta, dice la Escritura, los vasos de ira en su paciencia infinita. Y hoy derrama su misericordia sobre nosotros. Cada día son nuevas. Es por su misericordia, dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia. Lo único que usted le mantiene en pie hoy día es que Dios tiene misericordia de usted. Y de mí, por supuesto. Siéntese a ver la noticia. Yo le he tenido que pedir perdón a Dios porque me he vuelto asesino muchas veces. Cuando escucho que alguien, el otro día veía una noticia que me dejó, yo decía, ay Dios, yo se le he dicho, créame, le pido disculpas, pero yo se le he dicho a Dios, ¿por qué no acabas con todo esto? Aplástanos. ¿Por qué no terminas con esto ya? Estoy harto de este mundo, de la maldad, del crimen, de la injusticia. Pues no hay respeto hacia nada. ¿Por qué? Porque no hay temor. ¿Teme a Dios? Yo le pido, esta semana, haga ese ejercicio, aprenda a temerle a Dios, téngale miedo. Le aseguro que el temerle a Dios va a ser saludable en su vida. Van a haber pecados que usted ni siquiera va a darse cuenta que ha luchado por años, pero con el miedo se le van a ir y usted no va a querer cometerlos. Porque hay algo maravilloso en el temor. El temor acerca a Dios y te hace amarlo. Y entonces entendí ese famoso versículo que está en 1 de Juan, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme, dice, es que no ha sido perfeccionado. Hoy Nelson predicaba en el primer servicio acerca de Moisés, Isaías y Pedro. ¿Qué tenían en común? Y los tres cayeron de rodillas delante de Dios cuando vieron quién era Él, diciéndole, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Con miedo, los tres, Moisés, Isaías y Pedro. Porque cuando tienes miedo de Dios comprendes quién eres tú. No eres nada, no soy nada. Delante de Dios no somos nada.
Creo que la iglesia ha cometido un error en esta última generación. Nos hemos inflado demasiado creyéndonos especiales el pueblo de Dios. Nos hemos llenado de orgullo. Dios es Dios y Él tiene su lugar y nosotros el nuestro. Así que ahora, al tomar la cena del Señor, el apóstol Pablo escribía en el capítulo 11, versículo número 29, si no estoy equivocado, que el que toma la cena del Señor debe discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Dice Pablo allí, de manera que cualquiera, capítulo 11, versículo 27, que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente, así que ¿cómo está usted hoy? Usted que está en casa hoy mirándonos, ¿cómo está hoy? Vamos a tomar la cena ahora. Vamos a despedirnos de nuestra transmisión online, pidiendo que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos la próxima semana contar con ustedes. Y por supuesto, ya estamos operativos. Congréguese, venga a su iglesia. Que Dios les bendiga mucho y nos veremos pronto.